Entonces, muy bien, pues vamos a empezar esta tercera sesión de la historia de la salvación, que como dijimos desde un inicio, tiene una intención de actualizar los textos bíblicos. ¿Qué es actualizar un texto bíblico? Es no quedarnos en el texto como una letra muerta, sino como una letra que se va aplicando en nuestra vida, en donde Dios también a través de esta palabra actúa en nosotros. Y entonces estamos haciendo un esfuerzo por identificar la historia de salvación en general, que se identifica en el Antiguo Testamento con la historia de Israel y después en el Nuevo Testamento con la plenitud en Cristo, pero tiene este pronombre tu historia de salvación. Es decir, no es la historia de salvación en general, sino que es esa cómo se aplica a nuestra vida. Entonces, hemos visto en primer lugar los patriarcas, que después de Génesis 1 al 11, que serían los orígenes de la humanidad, se nos presentan los orígenes del pueblo de Israel, que serían los patriarcas. Y después vimos el éxodo y la liberación, es decir, un tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto y es liberado por Dios, y vimos todo ese camino desde Egipto hasta la tierra prometida como este proceso de liberación. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a dar un salto mortal porque vamos a pasar, después, digamos, del éxodo se iría la conquista de la tierra de la promesa, el periodo de los jueces y después todo el periodo de la monarquía, que es bastante largo, más o menos, serán unos 500, 600 años. Entonces, ese periodo lo vamos a saltar. Si cuando complete todo el taller, también esa parte la vamos vamos a hablar de ella, pero ahora nos la vamos a saltar. Entonces, vamos a hablar en esta época del exilio de una forma del amor de Dios en forma de restauración. Ya vimos el amor de Dios en forma de promesa, ya vimos el amor de Dios en forma de liberación. Ahora vamos a hablar del amor de Dios en forma de restauración. Como les decía, la época histórica es el exilio. Vamos a recordar un poco en nuestro catecismo qué época es el exilio. Es un periodo en donde un imperio, Babilonia, que es un imperio de Mesopotamia, que viendo el mapa sería en el oriente, viene a invadir toda la zona de la tierra de Canaán y llega obviamente a invadir Jerusalén. Y entonces lo que hace es realiza deportaciones en masa, es decir, se lleva a su territorio, pues obviamente a la élite, a los monarcas, a la clase sacerdotal, a los sabios, a los artesanos, se los lleva a su propio territorio para tenerlos dominados. Y sucede una tragedia enorme porque no es solamente el fin de la monarquía, sino que también el pueblo de Israel se rebela ante el pueblo de Judá, perdón, porque ya Israel ya no existía, se rebela y por lo tanto se destruye toda la ciudad de Jerusalén y el templo, se incendia la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, podemos decir que es un periodo de ruinas, es un periodo de desolación, es un periodo de destierro, por lo tanto, de no tener lo propio, que sería la tierra, la cultura, o sea, aunque lo intentan conservar en la época babilónica, pero de todos modos es un desarraigo de todo lo que uno es, ¿no? Por lo tanto, el exilio sería pues una época negativa, ¿no? Una época pues sí, de destrucción, de desolación, de incertidumbre, no de esperanza, sino al contrario, ¿no? Y entonces, exilio, que es una realidad histórica que sucedió históricamente en el año 589, me parece, pero más o menos siglo sexto antes de Cristo, este hecho histórico es interpretado por el pueblo de Israel de una forma muy específica. Ellos consideran que habían roto la alianza con Yahvé, que habían caído en la idolatría, sobre todo sus monarcas, sus jefes, y que por lo tanto, por esta idolatría del pueblo y por la impiedad de sus gobernantes, que no gobernaban según Dios, según la justicia, pues habían
en cierto sentido merecido este exilio, no en el sentido de que Dios castiga, sino en el sentido de la consecuencia de su estilo de vida, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con un pueblo que está así, ¿no? Que está, pues, reconociendo su propia debilidad, su propia flaqueza, su propio pecado. Y en líneas generales, tanto los dos profetas más importantes que hablan del exilio, que son Jeremías y Ezequiel, como lo que llamamos la historia deuteronomista, que es el libro de Reyes, como el libro de Crónicas, todos coinciden en esto, ¿no? Y dicen, pues nos ganamos este exilio por nuestro pecado, ¿no? Pero hay una connotación muy importante y es que en estos oráculos por parte de los profetas de condena, ¿no? Tú, Judá, no has sido fiel a tu esposo, Yahvé, y has tenido varios esposos, ¿no? Y entonces has sido infiel y por eso estás ahora en el destierro. Esos serían los oráculos de condena. También encontramos oráculos de salvación, oráculos de esperanza, ¿no? Ante un pueblo que esté en esta situación de destierro, de exilio, de ruinas, de desolación, se alza la voz del profeta para decir el amor de Dios es más grande, ¿no? El amor de Dios es más grande que la ruptura de la alianza, el amor de Dios es más grande que tu pecado, ¿no? Y Dios va a restaurarte. Por eso, forma de amor de Dios en esta época sería la restauración, ¿no? Y esto sería como esa frase de San Pablo, que pues claramente San Pablo todavía no existía, pero bueno, esa frase de San Pablo que dice que todo sirve para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Como este sentido de que Dios va a aprovechar esta ocasión para ofrecerle un bien a su pueblo. ¿Y cuál va a ser este bien? Pues el pueblo va a ser purificado y posteriormente restaurado, ¿no? Pero esta purificación y restauración va a traer una novedad. Es decir, la restauración no es solo vivir como vivíamos antes, sino es una novedad generada a raíz de la purificación y la restauración de Dios. Entonces ya empezamos a poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿no? Esta es una primera pregunta, ¿no? ¿He vivido un exilio? O sea, yo en mi historia he tenido un tiempo de exilio, ya sea desde una perspectiva de ruinas, destrucción, silencio, no éxito, o sea, al contrario de fracaso, de dificultad, o también un exilio en un sentido moral, ¿no? He experimentado pues un pecado o una debilidad moral que me ha traído consecuencias de exilio, ¿no? Que podemos decirlo simbólicamente, y que me ha alejado de Dios y que ha generado una ruptura a la alianza, ¿no? Como que he vivido este exilio. Y pues traerlo a nuestra mente, traerlo a nuestro corazón, para hacernos esta misma pregunta que se hicieron los exiliados. ¿Hay esperanza para los exiliados? ¿No? Dios va a ser superior a nuestra falta, a nuestro pecado. Dios va a restaurar la alianza. Dios va a hacer algo bueno con nosotros como pueblo. Pues esas mismas preguntas nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿No? Entonces, vamos a presentar dos profecías y un salmo en donde se nos presenta esta restauración, purificación y restauración del pueblo. Las vamos a leer, no se asusten, voy a poner un cuadro que tiene mucha información, pero es para que lo veamos reflejado, cómo está acomodado. No sé, díganme si logran ver el cuadro completo o yo estoy estorbando alguna parte del cuadro. O sea, mi fotito, ustedes pueden quitar mi imagen. Yo ya quité su imagen y, sí Buenísimo. y ya miro. Buenísimo. Entonces, solo para saber si ustedes lo pueden ver o no. Entonces, bueno. Entonces, como les decía, parece mucha información, pero sobre todo es mucha información para que esté ordenada, porque vamos a hablar de estos elementos, de la impureza, de la purificación, del corazón, del espíritu, la ley, el regreso a la tierra y la alianza restaurada.
Entonces, si les parece bien, como dijimos, nuestro libro de texto de este taller es la Biblia. Entonces, vamos a sacar la Biblia y vamos a buscar Ezequiel 36, el profeta Ezequiel 36, del 25 al 28. El profeta Ezequiel es uno de los profetas mayores. Tenemos primero Isaías, después a Jeremías, después Ezequiel y luego Daniel. Pues vamos a ver el profeta Ezequiel 36, del 25 al 28. En esta parte del libro de Ezequiel ya es la parte de los oráculos de salvación. Ya no son oráculos de condena, sino ya son oráculos de salvación. Entonces el texto dice, derramaré sobre ustedes un agua pura y quedarán limpios. Los purificaré de todos sus ídolos y de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo en su interior. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando les infunda mi espíritu en su interior, yo haré que vivan según mis mandamientos. Entonces observarán mis leyes y las cumplirán. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora vamos a Jeremías. Jeremías está antes de Ezequiel. Vamos a ver el profeta Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Es un texto bastante similar. Entonces dice, miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo me había desposado con ellos, oráculo del Señor. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de estos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por último tenemos algunos versículos del Salmo 51 que no lo vamos a leer completo porque va a ser el salmo que vamos a recitar juntos al final de esta sesión, pero tenemos unos elementos que van a ser importantes a analizar. Entonces, fíjense, sobre la purificación, Ezequiel habla de que el pueblo va a ser purificado y van a quedar limpios, y en el Salmo 51 se dice, lávame de toda mi maldad, purifícame de mi pecado, rocíame con el hisopo para que quede puro, lávame para que quede más blanco que la nieve. Después, los tres hablan de una impureza. Obviamente, si se tienen que purificar de algo, ¿no? De una impureza. Entonces, Ezequiel habla de los ídolos, de las impurezas. Jeremías hace referencia a la generación del Éxodo que construyó el becerro de oro, ¿se acuerdan? Entonces dice, ellos quebrantaron mi alianza, el becerro de oro que es idolatría, a pesar de que yo me había desposado con ellos. Y el Salmo 51 lo dice con otras palabras, pero también dice, apiádate de mí por todas mis transgresiones, ¿no? Borra mis transgresiones, mi pecado. Después, los tres también hacen referencia al corazón, al centro de la persona. Ezequiel dice que va a arrancar el corazón de piedra para darles un corazón de carne. Jeremías dice que se va a escribir la ley en los corazones, ya no es una ley en las tablas, sino en el corazón. Y el salmista suplica a Dios, dame un corazón puro. Después se hace énfasis en el espíritu. Solamente Ezequiel y el Salmo contienen este elemento del espíritu. Ezequiel dice que Dios infundirá un espíritu nuevo, que es su propio espíritu. Y el Salmo 51 también habla del espíritu. Dice, renueva la firmeza de mi espíritu, no me alejes de tu presencia, ni retires tu santo espíritu. Otra mención que también es común a los dos primeros profetas es la ley, ¿no? ¿Para qué este cambio de corazón y donación del espíritu? Para cumplir la ley. Ezequiel dice, haré que vivan según mis mandamientos, observan mis leyes y las cumplan.
y Jeremías pondré mi ley en su interior. Hay una mención al regreso de la tierra solamente en Ezequiel, vivirán en la tierra que dio a sus antepasados. Y lo último, que quizás es lo más importante, es que Dios promete que va a restaurar la alianza. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía que el exilio había sido leído como una ruptura de la alianza? Pues ahora Dios a través de los profetas está diciendo que va a restaurar la alianza. En Ezequiel lo vemos en esta frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, que la conocemos como la fórmula de la alianza, es decir, volverán a ser mi pueblo y yo seré el Dios de ustedes. Y Jeremías lo dice explícitamente, yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y el de Judá, y yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma frase, es la fórmula de la alianza. Entonces, bueno, ¿vamos bien? Esto era simplemente pues para que veamos un poco cómo estos profetas son paralelos y nos hablan de estos elementos. Ahora, vamos a centrarnos en cada uno de los elementos, en vistas a encontrar en nuestra propia vida también esta forma en la que Dios va actuando en nuestro corazón en épocas de exilio. Si alguno de ustedes no encuentra ningún exilio en su propia vida, pues puede pensar en la realidad de COVID. COVID es un exilio para todos nosotros y también hay que aprovechar de este tiempo para sacar un bien. Entonces, bueno, lo primero que se habla es de las impurezas. Este concepto de lo impuro en el Antiguo Testamento es sumamente importante, ¿no? Es un concepto que quizá, bueno, a mí me ha llevado mucho tiempo entenderlo y tiene muchos matices. Entonces, bueno, se dice con claridad en todos los profetas y en el Salmo, en los dos profetas y en el Salmo, que se ha cometido una impureza. Pero, ¿qué es en sí la impureza? Las impurezas en el Antiguo Testamento son todo aquello que ha entrado en contacto con la muerte, ¿no? O que tiene algo de sentido de haber abandonado en cierto sentido la vida. Por ejemplo, la lepra. Esta corrupción del cuerpo es como si el cuerpo estuviera como muriendo, digamos, ¿no? El cuerpo mismo pierde su vitalidad. O, por ejemplo, no se podía tocar un cadáver. Si uno toca un cadáver, entra en contacto con la muerte, queda impuro. O también lo que para nosotros quizá las mujeres es muy, llama la atención, ¿no? Porque en el periodo de la menstruación la mujer sería impura. Pues, ¿qué culpa tiene? Porque la sangre también es símbolo de la vida, el derramamiento de sangre es entrar en contacto con la muerte, ¿no? Entonces, es este sentido de muerte. Pero dijimos que la idolatría había sido la impureza, ¿no? Dijimos que la impureza era el haber adorado a otro Dios. ¿Qué sentido tendría en relación a la muerte? Porque las personas, en lugar de entrar en contacto con el Dios que conduce a la vida, ponen a los ídolos en el lugar del Dios de la vida. Y entonces traen impureza y muerte a su pueblo. Entonces, al haber caído en impureza, el pueblo comete esta ruptura de la alianza y se utiliza la imagen de la idolatría como lo que mencioné antes, una mujer adúltera que es infiel a su marido, ¿no? Dios, el Dios de la vida, que quiere relacionarse con este pueblo cae en la idolatría. Ahora, las impurezas que yo mencioné, que son las impurezas de la menstruación, tocar un cadáver, un leproso y hay más, estas impurezas son impurezas rituales, es decir, son impurezas externas que pueden ser purificadas con ciertos ritos. La mayoría que están tienen una relación con el agua. Pero en el Salmo damos un salto, va más allá. Ya no solamente se habla de esta impureza ritual externa, sino que se empieza a hablar de una impureza del corazón. ¿Qué sería en este caso
el pecado, ¿no? Una impureza más profunda en el interior del hombre, que ¿qué hace? Lo corrompe, lo acerca al mundo de la muerte, ¿no? Y en el Salmo 51, cuando lo recitemos, van a ver en el versículo 7 cómo se habla de esta condición pecadora del hombre, que el salmista incluso dice, pecador me concibió mi madre. O sea, no tengo solución. Desde el seno materno soy pecador, ¿no? Entonces, encontramos estas impurezas, ¿no? Tanto lo externo, que sería una impureza ritual, como esta caer en la idolatría, que es separarse del Dios de la vida, como llegar pues a esta impureza más profunda, que sería el pecado. Entonces, aquí habría que hacer una primera pregunta, ¿no? Pues, ¿tengo alguna impureza? O sea, me doy cuenta de que me estoy alejando del Dios de la vida. Hay muerte en mi vida o hay muerte en mi familia. Y por lo tanto, reconocer esta impureza, ¿qué es lo que hace Dios? Pues el siguiente paso, ¿no? Quiere purificarnos, ¿no? Reconocer las impurezas es simplemente vivir en nuestra verdad. Todos somos débiles, todos somos pecadores. Ahora hay que dejar que la acción de Dios se lleve a cabo. Entonces, la purificación también tenemos pues dos purificaciones. Una purificación ritual, que sería esta purificación externa, y una purificación más interior, que sería esta purificación del pecado. Entonces, la purificación ritual se realiza con el agua. Recuerden el profeta Ezequiel que decía exactamente, se los voy a leer, derramaré sobre ustedes agua pura y quedarán limpios. Entonces tenemos una primera purificación con agua. ¿Cuál era el sentido de esta purificación? El pueblo se purificaba para poder entrar en contacto siempre con el puro, que era Yahvé. Por lo tanto, este exceso de purificación y obsesión de la purificación era para que el pueblo siempre pudiera tener a Dios en medio del pueblo y morar en medio de él. ¿Y cómo lo hacen? A través de este lavado con el agua. Y el agua también tiene un significado de vida, ¿no? El agua en el Antiguo Testamento es símbolo de vida porque son un pueblo que viven cerca del desierto y por lo tanto, si no tienen agua, como todos nosotros, ¿no? Pero especialmente ellos, no sobreviven, ¿no? Entonces, a través de esta purificación con el agua, el pueblo o la persona impura regresaba al ámbito de la vida, ¿no? El agua, a través del agua se vuelve a la vida y por lo tanto se puede volver a tener contacto con aquel que es la vida. Y aquí también podemos pensar en los símbolos cristianos, ¿no? ¿Cuál es esta purificación del agua bautismal en donde a través de ella nosotros podemos entrar en contacto con el Dios de la vida, ¿no? Con Dios Padre. Pero además, como les decía, no es solamente una purificación exterior, ritual, sino que se lleva a cabo también una purificación interior. Y esto lo vemos en el Salmo. El Salmo 51 dice, rocíame con el hisopo para que quede puro, lávame para que quede más blanco que la nieve. Entonces el Salmo usa dos imágenes, rociar con el hisopo y lavar, ¿no? Para quedar más blanco que la nieve. Rociar con hisopo era uno de los ritos que se utilizaba para purificarse. ¿En qué momento? En el día de la expiación. Recuerden, el día de la expiación era el día en donde el pueblo pedía perdón por los pecados nacionales, ¿no? Por el pecado de todo el pueblo. Y se rociaba el propiciatorio, es decir, lo que cubría el arca, con la sangre del toro sacrificado o del cordero sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Este texto del Salmo nos está diciendo que Dios va a rociar sangre en nuestros corazones para llevar a cabo esa misma purificación que se realiza en Yom Kippur, en el día de la expiación. Es decir, vamos a ser purificados de todos nuestros pecados. La sangre también es símbolo de vida, ¿no? En el Antiguo Testamento, si la sangre no fluye por tu interior, tú no tienes vida. Por lo tanto, si las impurezas eran identificadas con la muerte, la purificación como debe de ser,
con agua y con sangre que nos regresa a la vida, ¿no? Que nos hace retornar. Entonces aquí hay como un segundo momento de reflexión de nuestras vidas. Esos momentos de exilio han sido para nosotros periodos de purificación, es decir, Dios ha ido lavando a través del agua y la sangre nuestro interior para hacerlo más vivo, o sea, con más vida, o para ir saliendo cada vez más de este ámbito de la muerte para dirigirnos a la vida. Y después dijimos que se menciona explícitamente que algo tiene que cambiar, ¿no? Este pueblo, pues por más que le echa ganas, cae en la idolatría. Entonces aquí algo tiene que suceder y algo tiene que cambiar. Y esto que tiene que cambiar se identifica con la transformación del corazón. Recuerden, yo me imagino que lo conocen, pero el corazón en la mentalidad hebrea es el centro de la persona, ¿no? Su capacidad intelectual de elegir, la sede de la conciencia, la interioridad, el santuario del alma. Es un concepto amplísimo, muy complejo, pero lo más importante es que es el centro de la persona, ¿no? Y ahí se localiza pues sus decisiones, su elección, su adhesión a Dios, su inteligencia, sus deseos más profundos, su santuario. Entonces, eso que es el interior de la persona no está funcionando. Algo le está pasando. Y entonces tiene que suceder una transformación. Entonces nos encontramos a los dos profetas que hablan de dos cosas distintas. La primera, que sería Ezequiel, pues habla de arrancar un corazón de piedra. ¿En qué otro momento de la Biblia encontramos este corazón de piedra? En la época de Moisés, en la generación del Éxodo. Moisés dice que este pueblo es un pueblo de corazón duro, que no va a haber manera de hacer algo por él, ¿no? Tiene un corazón de piedra. Entonces, Ezequiel nos está refiriendo directamente no solo a la generación de Moisés, pero en la generación de Moisés se contiene todas las generaciones de israelitas que no están pudiendo cumplir con lo pactado, ¿no? Con la alianza, con los mandamientos, y tienen su corazón de piedra, ¿no? Entonces, se tiene que arrancar este corazón para dar otro corazón. O sea, es una transfusión de corazones. No es solo, ay, aquí le doy una shineada a este corazón, lo pulo un poco, lo arreglo un poquito, lo pinto mejor, sino que es realmente un intercambio de corazones, un sacar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Este corazón será ahora capaz de vivir según la ley, capaz de cumplir la alianza, de cumplir los mandatos. Pero además también encontramos al profeta Jeremías que habla de otro modo. Él no dice que se va a arrancar el corazón de piedra, pero también utiliza la imagen de la piedra, ¿no? De las tablas de piedra, que ahora ya no van a ser escritas en piedra, que podría ser imagen del corazón de piedra, sino que va a ser escrita en los corazones. Y esto también tiene una connotación muy importante, porque es una ley que ya no viene del exterior, sino que viene desde dentro. Ya no es una imposición, sino que es como llegando a la explicación de que el ser humano está hecho para vivir la ley. Y si no vive la ley, se destruye a sí mismo. ¿Y cuál es la consecuencia? El exilio, ¿no? Lo que ya vivimos, ¿no? Se mata a sí mismo, o sea, muere porque se aleja de la vida, ¿no? Entonces, para Jeremías, todos los hombres encontrarán en sí mismos las motivaciones para ser fieles a Dios, sin esta necesidad de mediaciones externas. Y entonces el hombre se adherirá sinceramente a Dios y a su ley, más allá de todo formalismo ritual. Entonces aquí también habría que hacer una pregunta, ¿no? Dios tiene que transformar mi corazón a través, obviamente, de la gracia del Espíritu Santo que nos obtuvo Jesucristo en la cruz. Yo veo mi corazón de piedra y me pregunto qué va a hacer con él. Él será capaz de arrancar mi corazón de piedra y de darme un corazón de carne. Y además, esta ley que yo no puedo cumplir, que es la ley del amor, ¿la podría por favor escribir en mi corazón
para que yo la pueda cumplir no desde el exterior, sino desde dentro. Y después se hace una mención al espíritu, ¿no? Ya no es solo una transformación del corazón, sino que el espíritu tiene que ser distinto también, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Bueno, los profetas, sobre todo Ezequiel, porque como mencionamos, Jeremías no habla del espíritu, es que para Ezequiel ha quedado claro que el pueblo no puede cumplir los mandatos. Por lo tanto, para que el hombre pueda cumplir los mandatos, el Señor le da su propio espíritu. Entonces ya no es, bueno, ahí te mando un espíritu para que seas capaz de vivir la ley, sino que vas a tener mi mismo espíritu para tener mi corazón, mi forma de ser, para que tú ames como yo amo. Pero yo te voy a dar mi espíritu, mi vida. Entonces, el espíritu en el Antiguo Testamento es una fuerza que proviene de Dios. No es lo que nosotros, bueno, no es exactamente, mejor no lo digo porque no quiero confundir. Es simplemente una fuerza que proviene de Dios, y esta fuerza que proviene de Dios es capaz de conducir al hombre a realizar acciones que superan su capacidad. Entonces, piensen en el profeta que está exiliado y que dice, no, nosotros lo hicimos pésimo. O sea, nosotros definitivamente no podemos vivir la alianza. Entonces, necesitamos al Espíritu de Dios, que Él es el Espíritu que nos hace capaz de poder vivir aquello que nosotros no somos capaces de vivir. Y además, en el Salmo dice, no retires tu Santo Espíritu, ¿no? Entonces, este Santo Espíritu es el Espíritu de Dios que va a mantenerse en medio del pueblo si el pueblo está purificado, ¿no? Entonces, ya no solamente es un corazón nuevo, sino que también es el don del Espíritu de Dios. Y es también lo que nosotros podríamos llegar desde la luz del cristianismo a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Este Espíritu Santo que con su gracia, con su fuerza, con su poder, va transformando nuestro interior para poder vivir según la alianza. Y entonces ahora sí se puede dar la restauración, ¿no? Ha sido como todo un proceso para llegar a la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es la purificación, el cambio interior y el don del Espíritu tienen como fin la restauración, es decir, restaurar los lazos que se rompieron en la relación entre Dios y el pueblo. Dios había sido fiel a su alianza, el pueblo había roto la alianza y Dios la quiere restaurar. Pero para poderla restaurar tiene que hacer todo lo anterior, porque si simplemente dice, bueno, ok, te vuelvo a aceptar como eres, ¿qué va a suceder? El pueblo va a volver a caer en las impurezas. Por eso tiene que hacer todo este camino para que ahora sí, restaurado, pueda cumplir los mandamientos. El objetivo de esta restauración es la alianza. ¿Cuál es la alianza? La alianza es cumplir con las palabras de Dios, los mandatos de Dios, la ordenación de Dios. Entonces sí, con todo este proceso, el pueblo está listo para poder vivir la alianza con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo. Y por lo tanto, van a poder volver a ser el pueblo de la propiedad de Dios. De repente perdieron la posibilidad de ser el pueblo de la propiedad de Dios, ahora se habían convertido en el pueblo de la propiedad de Babilonia. Estaban exiliados y Babilonia los sometía. En cambio, ellos habían sido un pueblo libre, liberado por Dios y se habían convertido en su propiedad. Ahora tienen que recuperar ese ser, el pueblo de la propiedad de Dios. Entonces también nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa restauración? Después de este tiempo de purificación, de transformación del corazón y el don del Espíritu de Dios, me veo restaurado, ¿no? Veo cómo puedo vivir mejor la alianza, puedo vivir mejor el mandato del amor, mi corazón se ha ido cambiando, transformando, haciéndose más como el corazón de Dios. Entonces, bueno, además como en cada uno de los temas, hemos dicho un nombre de Dios.
En este caso, he elegido el nombre de Dios, que en hebreo es la palabra Gesed, de el amor fiel, ¿no? Se dice que Dios tiene para el pueblo un amor fiel. Esto lo encontramos en Éxodo 34:6. ¿Y cuál es este amor fiel de Dios? Lo que hemos comentado. A pesar de la ruptura de la alianza, Dios decide purificar al pueblo, restaurar la alianza con él y amarlo, aunque él no se merecía su amor, ¿no? Entonces este sería el amor, el nombre de Dios. Y ahora sí, vamos a aplicarlo a la vida, ¿no? Ay, perdón, ahí tiene doble question mark, pero bueno. ¿Ha habido un exilio en tu vida? ¿Cómo lo ha aprovechado Dios para llevar a cabo una restauración? Y entonces les voy a poner aquí algunas preguntas que pueden ayudar para compartir, si alguien quiere compartir, y si no, lo más importante es que cada uno haga su trabajo en su interior. Entonces, pues esta primera pregunta, ¿cuál es tu impureza? La purificación, ¿cómo Dios te purificó? Es decir, te regresó a la vida, especialmente de la muerte del pecado. El corazón, ¿cómo Dios te cambió interiormente o te convirtió a raíz de este exilio, entre comillas? ¿Cómo te dio su espíritu, la fuerza que viene de Dios para realizar lo que estaba por encima de tus fuerzas, ¿no? Pasa mucho que uno ve para atrás y dice, yo jamás pensé que iba a ser capaz de superar algo así, y por la gracia del espíritu pude superar. Y por último, ¿cómo restauró la alianza contigo, ¿no? Ahora, después de todo este camino, tú puedes decir, pues a raíz de esto, pues no me alejo más de Dios, o lo busco mucho más frecuentemente en los sacramentos, o sea, uno puede pensar cómo pues Dios ha ido pues restaurando su amor con nosotros. Recuerden que dijimos que los salmos son importantes, ¿por qué? Porque son el modo en que el pueblo de Israel celebra la acción de Dios en su vida. Entonces, en este caso, ¿qué estamos celebrando? Que Dios nos ha restaurado, que la misericordia de Dios ha ganado sobre nuestro pecado, sobre nuestra debilidad y fragilidad, y Dios ha vencido con su misericordia. Entonces, con este salmo, celebremos la misericordia de Dios, recitándolo. Si quieren, pues vayan acompañándome leyendo el salmo también ustedes, pero lo leeré solo yo en fuerte para que no tantas versiones del salmo nos confundan. Entonces el texto dice, apiádate de mí, Dios, por tu amor, por tu gran misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y purifícame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeldías porque siempre tengo presente mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho el mal ante tus ojos. En tu sentencia te mostrarás justo. Serás irreprochable cuando juzgues. Sé que he sido engendrado en la maldad y en el pecado me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y en lo secreto me enseñas sabiduría. Rocíame con el hisopo para que quede puro. Lávame para que quede más blanco que la nieve. Que yo pueda oír el gozo y la alegría, y se alegren los huesos que tú quebrantaste. No prestes atención a mis pecados y borra mi maldad. Dios, crea en mí un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu generoso me sostenga. Enseñaré tus caminos a los rebeldes y los pecadores volverán a ti. Dios, Dios de mi salvación, líbrame de la culpa por la sangre que he derramado, y mi lengua alabará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no te agrada un sacrificio, y si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Para Dios el sacrificio es un espíritu contrito. Tú, Dios, no desprecias un corazón quebrantado y humillado. En tu buena voluntad favorece a Sión y reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces será de tu agrado los sacrificios legítimos, los holocaustos y las ofrendas perfectas. Entonces sobre tu altar
se inmolarán novillos. Bueno, pues ahora sí, terminamos este mini curso sobre la historia de la salvación. Hemos visto el amor de Dios en forma de promesa, en forma de liberación y en forma de restauración. Les digo, quédense al pendiente, espero pronto poder grabar los otros, todos los capítulos hasta llegar al Apocalipsis sobre el amor de Dios en distintas formas a lo largo de toda la historia de la salvación. Les recuerdo aquí el contacto por si alguien quisiera, ya sea a través de la página de internet, el mail, Facebook o Instagram. Tanto en Instagram como Facebook constantemente estamos subiendo pues, los cursos o los talleres que se imparten. Entonces, pues pueden